Bienvenidos a una edición más de Hispanic Roots, el show televisivo de la familia hispana de Canadá. El día de hoy tendremos un programa especial dedicado al país de Perú, ya que este domingo se realizarán las elecciones generales. Estas elecciones son de suma importancia debido a que por primera vez se están enfrentando dos fuerzas políticas diametralmente opuestas, ya que por cerca de 30 años de democracia en Perú, la ideología del neoliberalismo no ha dado ningún resultado positivo para el bienestar de todos los peruanos. El rico se ha hecho más rico y en las clases sociales más pobres no se ha visto ninguna mejora para su desarrollo. Solo como ejemplo, actualmente en las instituciones de salud, debido al COVID, han muerto hasta el día de hoy más de 184.000 personas, lo que deja al país con la mayor tasa de mortalidad per cápita en el mundo. Esto es debido a que los recursos económicos que podían haberse usado para este tipo de pandemia, como siempre, han servido para enriquecer a las transnacionales y a las clases más pudientes de la oligarquía peruana. Este sistema neoliberal, que fue planificado e implementado desde la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos, lo hicieron para evitar ideologías adversas a su sistema y que los perjudicaría en el futuro, si es que no se tomaban las medidas adecuadas para el desarrollo de este país. Así fue como las políticas de libre mercado y de la poca intervención del Estado de Milton Friedman de la Escuela de Economía de Chicago, en donde todo tiene un precio, lo único que ha demostrado es de que esta doctrina ha sido un fracaso en países en desarrollo y en donde los beneficiados han sido los ricos y creando más pobreza y miseria en nuestros países. Un ejemplo cercano es el descontento en Chile y en Colombia en estos días, y en donde estas políticas han fracasado ya que no han traído ningún bienestar para la mayoría. A continuación tendremos un corto llamado La Quinta, hablando sobre cómo se corrompe el sistema económico en Perú. Se acerca el momento de la votación y les propongo esto. ¿Qué tal si antes de estar mirando lo que nos dicen, vemos lo que han hecho todos estos congresistas en el periodo anterior? Puede usted gritar toda la mañana si usted quiere. Me da la gana de gritarte, pues, hombre, me da la gana de gritarte porque eres un traidor. Este es el sabor del Callao, sí señor. Hechos dicen mucho más que palabras. Y vamos a ver cómo han votado en términos económicos. La mayor parte de esta decisión ha sido tomada por la mayoría del fujimorismo, incluida doña Rosa María Bartra, que ahora se ha cambiado de naranja a amarillo, y el APRA, encabezada por Mauricio Mulder. Y vamos a revisar 5 temas. Los casinos estaban exonerados de 430 millones de soles de impuestos. El gobierno decidió ponerle los impuestos. ¿Y qué hizo el fujimorismo? Presentar un proyecto de ley y aprobar una derogación de ese impuesto, que finalmente no pasó. ¿Pero por qué toda esta lucha del fujimorismo en defender los casinos? Bueno, hoy sabemos que el llamado rey de los casinos, el empresario José Sam, lo que hacía era, le llevaba todos los meses un maletincito a Keiko y además consiguió varios, 11 falsos aportantes a la campaña de Keiko. ¿Casualidad? Ustedes dirán pensando en qué bolsillo se emitieron esos votos. Un segundo tema interesante ha sido la exoneración de impuestos a las empresas mineras y petroleras. En diciembre del 2018 el Congreso votó una ley exonerando de impuestos del IGB a las exploraciones mineras y petroleras. 27 millones de soles para las empresas mineras, 45 millones de soles para las empresas petroleras. Lo presentó el gobierno, pero votaron a favor el fujimorismo, el APRA, Rosa María Bartra y otros grupos políticos. ¿Será casualidad que empresarios mineros como Roque Benavides de Yanacocha y empresas petroleras como Plus Petrol le pusieron plata en la campaña de Keiko? Tercer tema, la ley de agroexportación. Cientos de millones de soles en impuestos exonerados, trabajadores que no tienen gratificaciones ni CTS, le quitan plata a la seguridad social. ¿Y esa ley quién la aprobó? El fujimorismo con Rosa María Bartra y el APRA en pleno votando a favor de esa ley. ¿Será coincidencia que uno de los beneficiarios de esa ley es José Klimper, el anterior secretario general de Fuerza Popular, elegido por el fujimorismo como director del Banco Central de Reserva, y que él va a ganar decenas de millones de soles con esa ley que favorece la agroexportación? Pensando en qué bolsillos hicieron esa votación, si fue en los nuestros, de los trabajadores, o fue de algunos intereses particulares. La ley de los octógonos, que hoy nos informa de la comida alta en grasas, azúcares y sal, y que por lo tanto tenemos que tener cuidado al consumir. Muy bueno para la salud pública, pero claro, el asunto es que los grandes empresarios que venden estos productos van a vender un poquito menos y van a tener menores ganancias. Y cuando salió
luego de 5 años de espera, el gobierno tratando de implementar los octógonos, ¿qué hizo la mayoría congresal? Nuevamente el fujimorismo en pleno, Rosa María Bartra y el APRA, votar para derogar y que no se apliquen los octógonos. ¿Será coincidencia que Dionisio Romero, que es el dueño de la principal empresa de alimentos industrializados del Perú, Alicor, que tiene decenas de estos productos altos en grasas, azúcares y sal, le llevó maletines por $3.650.000 y se los entregó en la mano a Keiko Fujimori? Les tengo un último tema, la inversión pública. Todos estos años se han aprobado presupuestos que han mantenido aguantada, frenada, reducida la inversión pública. ¿Y qué ganan con esto? Bueno, luego nos dicen que como el gobierno no puede hacer la inversión, le damos las carreteras a la empresa XY que nos cobran unos peajes abusivos. Ganancia para las grandes concesionarias y constructoras, o casualidad, Graña y Montero, ¿no? Odebrecht, que como ustedes saben, ¿a quiénes pusieron plata en la campaña? A Keiko Fujimori y al APRA. La ley que favorece la agroexportación en contra de los trabajadores. La ley que le exonera de impuestos a las mineras y petroleras. Las leyes que mantienen aguantada la inversión pública para favorecer los concesionarias. Las aprobó el fujimorismo y el APRA junto con el gobierno, junto con la bancada de PPK, a propuesta del gobierno. Es decir, estos señores que se suponía estaban tan enfrentados y se peleaban en la escena pública, cuando se trataba de intereses económicos, votaban juntos. No era la oposición lo que mandaba sus votos, no, era la plata. Podemos revisar también cómo han votado otras fuerzas políticas. Alianza para el Progreso, por ejemplo, no estuvo boicoteando el impuesto a los casinos ni los octógonos, pero sí estuvo aprobando la ley de agroexportación, sí votó a favor de exonerar impuestos a las empresas mineras y petroleras, sí votó a favor de mantener la inversión pública aguantada. Y que no nos vengan con cuentos que los jefes del partido no estaban en esto. El que encabezaba esto era Richard Acuña, el hijo de César Acuña. O sea, aquí el compromiso de la presidencia del partido de Alianza para el Progreso está absolutamente claro. ¿Y cómo votó lo que luego se llamó la bancada liberal, antes aliados de PPK, que hoy están en el Partido Morado? Bueno, Gino Costa y Alberto Belaunde, efectivamente, igual que Alianza para el Progreso, estuvieron a favor del impuesto a los casinos y a favor de poner los octógonos. En eso tuvieron una buena decisión. Pero votaron a favor de exonerar impuestos a empresas mineras y petroleras, a favor de que las agroexportadoras se sigan llevando la plata de los trabajadores y a favor de mantener la inversión pública reducida. Termino con Acción Popular. Y en esta Acción Popular, ¿qué rol ha jugado? Bueno, la bancada de Acción Popular la mayor parte de las veces ha votado dividida, a veces en contra, a veces a favor, algunos con un punto de vista u otro. Tal vez el caso más interesante o más revelador es las exoneraciones frente a las empresas mineras y petroleras. ¿Cómo votaron? ¿A favor o en contra? Ni uno ni el otro. Abstención. Creo que eso es lo que mejor define el comportamiento de Acción Popular todos estos años. Ya sabes, tenemos que decidir nuestro voto. El voto es importante. Piensa no solamente en lo que te dicen, sino en lo que han hecho, porque por sus hechos los conocerás y más vale prestar atención a ellos. A continuación tendremos una edición especial de Lo que piensa el destacado César Hildebrand, quien es un reconocido periodista peruano y que ha vivido por muchos años en Perú. Él conoce al revés y al derecho los gobiernos democráticos que han estado en el poder en los últimos 30 años y que conoce muy bien lo que representó y representa el peligro del fujimorismo en el Perú. El retorno del fujimorismo no es un problema personal, no es un problema con la señora Keiko. Es un problema con lo que encarna el fujimorismo, con lo que representa y con lo que anuncia. El voto en blanco lo único que va a hacer es favorecer a Keiko Fujimori. El tipo que vote en blanco o vote viciado, cuando se encuentre con el gobierno de Keiko Fujimori copando el Ejecutivo y tomando el Legislativo como manada, ya quisiera ver a ese señor cuando enfrente los problemas que vamos a tener, problemas de derechos humanos, derechos sindicales, libertades, derechos ambientales, etcétera, etcétera. Y el paquete viene completo. Sería tragicómico que los evangélicos volvieran a ser engañados
Porque en el año 90, cuando Fujimori llega al poder, lo primero que hace es darle una patada en el poto al representante de los evangelistas, al señor García, a quien no dejó entrar a Palacio. Carlos García, vicepresidente de la República y artífice del apoyo evangelista, evangélico, en fin, masivo y triunfal, no pudo entrar a Palacio de Gobierno. Fujimori lo consideró desechable después de su triunfo. ¿Quieren hacer lo mismo ahora? O sea, ¿quieren repetir el mismo error? ¿Dios no les enseñó que los errores hay que evitarlos? Bueno, allá ellos sí lo hacen, ¿no? No me extrañaría que sucediera, ¿eh? Todo puede pasar. Si el fujimorismo copa al Ejecutivo como lo ha hecho con el Legislativo, tenemos un gobierno impredecible, de duración además también impredecible. El fujimorismo tiene esa característica, no puede medirse, no puede controlarse, no tiene autocontrol. El fujimorismo tenía en el año 91, lo recuerdo perfectamente, fue el año en que me censuraron el programa que yo tenía en América Televisión, tenía perfectas posibilidades de entenderse con el Congreso, pero Fujimori tenía la convicción de que el Congreso era su adversario y el cerrar el Congreso era una obsesión. Yo recuerdo perfectamente que me fui del Perú en diciembre del año 91 porque se me cerraron todas las puertas y yo, sin ser clarividente ni Nostradamus, anuncié que venía un golpe de Estado. Diciembre del 91, se lo anuncié a la agencia EFE que me entrevistó. El golpe vino en abril. El golpe estaba cantado. Era la vocación de Fujimori, cerrar el Congreso y lograr un poder absoluto. Cuando no lo tuvo el año 2000, porque no le salió la mayoría congresal que él esperaba, lo que hizo fue comprar 14 congresistas a diverso precio, unos 15.000, otros 30.000, otros 20.000, otros 10.000, pero los compró, 14, que era lo que necesitaba. Que van a intentar copar el Poder Judicial y controlar todas las instituciones y perseguir como ratas a sus enemigos. De eso no tenga usted duda, ¿eh? Tenemos que reconocer que de derecha han sido todos los últimos gobiernos. En el Perú gobierna derecha desde el año 1990, de modo ininterrumpido y claro. No creo que haya gobierno que le haya hecho más daño al Perú que el fujimorismo, porque nos hizo un daño institucional, pudrió las instituciones. Eso es lo que pasa, pudrió el alma del Perú. Las Fuerzas Armadas ya no eran Fuerzas Armadas, eran bandas armadas dedicadas a robar en cada compra. El presupuesto ya no era presupuesto, era una caja chica que se usaba de un modo perverso para cualquier fin. La prensa se envileció, la televisión fue alquilada, o sea, todo lo que usted puede tocar. El Tribunal Constitucional se desarmó, ¿verdad? La Contraloría no existió. Blanca Nélida Colán era fiscal de la Nación y actuaba como etaira, para citar un nombre cursi de un blog, actuaba como etaira del régimen. Yo recuerdo perfectamente que cuando en Liberación denunciamos que el señor Montesinos tenía en el Banco Vice, una cuenta de 2.600.000, y no lo olvido porque el número era diabólico, 2.666.000, era 666 dólares. El fiscal de la Nación, Aljovín, dijo que esa investigación no merecía ser tomada en cuenta porque había sido lograda con documentos robados al Banco Vice. Sí, y absolvió por completo al señor Montesinos. Y declaró archivada la investigación. Y después supimos que Montesinos le había entregado a Aljovín, fiscal de la Nación, $150.000, 2 relojes finos y un viaje a Miami con su esposa. Es que eso es el fujimorismo. Lo que pasa es que los jóvenes no han leído eso, no lo vivieron, no lo padecieron, no entienden lo que es el fujimorismo. Creen que el fujimorismo es un gobierno recio de derecha. No, es una cosa muy especial. Sí, bueno, es una condena no enterarse del pasado, ¿no? Es una verdadera condena porque es la garantía absoluta de que los errores antiguos
van a cometerse otra vez. Y entonces informarse no es una opción, es un deber. Aquí en la ciudad de Toronto, Canadá, un grupo de peruanos se reunieron para respaldar al profesor Pedro Castillo, porque representa una nueva forma de gobierno más justa, equitativa y menos corrupta para la sociedad peruana. Veamos esta reunión que se realizó en esta ciudad canadiense. Buenas tardes, amigos, amigas, compañeras, compañeros. Gracias por haber llegado y bueno, vamos a comenzar este acto. Mi nombre es Arturo. Y en nombre del Comité de Apoyo a Pedro Castillo, quiero darle la bienvenida a todos ustedes y darle nuestro aprecio de acá de Canadá a todos los compañeros y compañeras en Perú que en estos momentos están librando una batalla brutal por parte de la media y por parte de todos tus agentes. No queremos más inmoralidad, no queremos más corrupción, no queremos más los cuellos blancos. Gracias nuevamente por llegar y solamente decir para terminar que esta gente tiene memoria, esta gente tiene dignidad y siempre vamos a estar así. Bueno, compañeros, vamos a darle el paso a nuestro gran amigo Pepe, que nos va a dar una ofrenda a los Apus. Pepe. Estamos luchando por la identidad nacional, porque deben acabar los 500 años de explotación, miseria y pobreza. Esa lucha es, repito, por nuestra identidad nacional, porque somos peruanos y porque somos así. No nos olvidemos que el Perú tiene 5.000 comunidades en lo que llaman sierra y 1.000 comunidades en lo que llaman selva. Somos pues comunitarios, pero con amor al Perú yo quiero leerles. Dice así: Perú, en la tarde de hoy te quiero mucho. Perú, muriendo a cada instante sueño contigo, amándome yo mismo, descubro que no eres un mito y que te llevo hasta en mi piel y que mi corazón nació de tu ternura. ¡Viva el Perú, carajo! Yeah. Gracias, Pepito, gracias. Un aplauso para Pepito. Bueno, ahora vamos a tener las palabras de un compañero, Carlos Angulo, poeta, que nos va a decir lo que está pasando en Perú. Gracias, Carlos. Compañeras, compañeros, gracias por estar aquí con nosotros en esta ceremonia que se aúna a la campaña electoral del 2021 en el Perú. Desde el momento en que nosotros supimos el resultado de la primera vuelta electoral y que quedaron como finalistas Keiko Fujimori y Pedro Castillo, sabíamos que la lucha iba a ser muy cruenta y muy larga. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente en ese mismo instante se organizaron todas las fuerzas de la derecha para no solamente derrotar a Pedro Castillo, sino para demolerlo, como se ha visto a través de la prensa, la radio, la televisión. Y este es precisamente el momento en que nosotros aunamos todos los esfuerzos para llevar adelante esta batalla. En el Perú muchas veces se ha hablado de la unidad en la cumbre, en los partidos políticos de izquierda. Sin embargo, el triunfo en la primera vuelta del profesor Castillo y de Perú Libre ha conformado una unidad real, una unidad desde el pueblo, una unidad desde las bases sociales, una unidad que es realmente revolucionaria. En ese sentido, yo creo que nosotros estamos en un trance histórico muy importante. Es el trance del cambio político, económico y social en nuestra patria. Vivimos 30 años de neoliberalismo que ha traído solamente pobreza y miseria, desnudada en esos momentos en el Perú con esta pandemia del COVID-19 que prácticamente dejó abandonada a la gente a su suerte. Por eso
nosotros tenemos que levantar en alto las banderas del Perú. Yo creo pues que estamos en el momento preciso de hacer el cambio, de girar realmente para poder construir una nueva patria. Felizmente se da el aniversario del bicentenario de la República y que tenemos que poner a un peruano oriundo a que convoque a todas las masas de la selva, la Amazonía, de los Andes y de la costa para realmente rendir el homenaje que el pueblo se merece. Como decía bien Pepe, también son 500 años de historia, 500 años de opresión y creo que el pueblo ahora ha despertado y ha despertado con esta unidad que se ha forjado. Tenemos que ver cómo la televisión se comporta, que cuando va Keiko Fujimori a hacer una entrevista prácticamente es un publireportaje y cuando va Pedro Castillo a hacer una entrevista es una emboscada porque le hacen una serie de preguntas y quieren desvestirlo prácticamente no solamente a él, sino también a los dirigentes del partido Perú Libre. Esta es la forma de la prensa, cómo se está portando y esa es la hora en que nosotros tenemos que derrotarla. Yo los convoco a ustedes en estos 8 días que quedan de campaña electoral para que nuestro grano de arena sea distribuir todos los mensajes que estén de apoyo. No tenemos otra herramienta que las redes sociales. Las redes sociales tienen que estar al servicio de cada uno de nosotros y tenemos que transmitir todo lo que se está dando a favor de este proceso. Este proceso en el cual acusan al Pedro Castillo de correrse de la televisión. Él no se corre porque está convocando a las multitudes a lo largo y ancho del país. Y creo que esa es la mejor campaña, es el mejor diálogo, es la mejor entrevista y es la mejor encuesta. Muchas gracias por haber escuchado. Justicia y dignidad, Fujimori nunca más. Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más. El ataque frontal de la ultraderecha peruana está usando la televisión, la radio, los periódicos y los medios sociales para atacar la campaña del profesor Pedro Castillo, porque ahora sí se puede dar el gran salto y acabar con la corrupción que durante años ha venido socavando la sociedad peruana. No solamente son agentes locales, sino que también intereses internacionales que serán afectados en sus estructuras de poder y es por eso que han denigrado con adjetivos racistas y de odio nunca antes visto en ninguna elección peruana para presidente. Muchas personas de las clases media y alta que han estado acostumbrados a vivir bien sin importarles la pobreza de la gran mayoría de peruanos están en contra de estos cambios, mientras que los peruanos que han sido olvidados y que son la mayoría no tienen acceso a la educación, a una vivienda digna, a un cambio de avance en sus estilos de vida y es por esto que están apoyando al profesor Pedro Castillo, un hombre de origen humilde pero de principios morales muy altos. Él está buscando el poder de gobernar para hacer los cambios necesarios y aplicar políticas para el bienestar de todos los peruanos por igual. Continuemos viendo el evento del Comité de Apoyo a la candidatura del profesor Pedro Castillo del partido Perú Libre. El tema se llama Adiós Pueblo de Ayacucho. ¿Ok? ¡Viva el Perú! ¡Viva! Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más. Bueno, gracias Peter, muy amable. Buena, qué buena música. Nuestra amiga Betsy, compañera Betsy. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí, mi nombre es Betsy Requena. Soy
piurana, soy provinciana, peruana, canadiense, a mucha honra. Y también, bueno, dentro del ámbito profesional, dentro del ámbito canadiense soy profesional. Quisiera agradecerle a ustedes, el grupo colectivo No a la Corrupción, Peruanos en Canadá, apoyando al candidato presidencial, profesor Pedro Castillo. Todos nosotros aquí estamos individualmente, por supuesto, con nuestra posición de no a la corrupción, por un Perú mejor, por un Perú donde se respete los derechos humanos, por un Perú donde nosotros nos sintamos orgullosos de haber nacido. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros que vivimos aquí en Canadá, nos anhelamos que el Perú sea así como nosotros, en el país donde nosotros vivimos. Realmente defiendo el respeto y los derechos de los grupos minoritarios, aquellos, por supuesto, la diversidad de pensamiento, creencias y ideologías, todos aquellos grupos que respetan los derechos humanos. Eso es lo que defiendo y eso es lo que yo quiero para mi Perú. Un Perú justo, un Perú digno. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación también para mí, y solamente para brevemente decir que igual yo me sumo también a esta importante causa. Es un momento histórico para nuestro país y la verdad que es estas elecciones nos enseñan qué tan estas elecciones nos enseñan qué tan desigual es la desigualdad que hay en nuestro país, ¿no? Mientras que toda la prensa está apoyando a un candidato o a una candidata, pues tenemos aquí al otro candidato que no tiene ningún tipo de apoyo, ¿no? Hay muchos intereses que están detrás de quienes están apoyando a esta candidata y entonces hay mucha corrupción de por medio y por eso es que yo también me sumo a apoyar a esta causa. Muchas gracias. Vamos a tener con nosotros ahora a Carmen, que nos dé unas palabras también en este acto de solidaridad, de apoyo para nuestro gran profesor, el compañero Pedro Castillo. Vamos, Carmencita. Compañeros, su presencia hoy día nos demuestra que nosotros aquí, que vivimos en Toronto, tan alejados de nuestras valles, nos preocupa. Y le doy gracias a todos los de aquí presentes porque este es un día importante de la vida del Perú. Nosotros tenemos que estar también aquí para ayudar en esta campaña de no a la corrupción, no a Fujimori. Ya han sido 30 años que existe el Perú y ahora nos hemos, con el apoyo que le tenemos al candidato profesor Castillo, vamos a apoyar los cambios que necesita el país. En esta campaña, como han mencionado, nos ha mostrado otra cara del Perú, que no solamente es Lima. Todos los pueblos del sur, todos los pueblos ahora están en esta campaña apoyando el cambio con el profesor Castillo. Que todos los pueblos olvidados han dado ahora su voz y son los que han cambiado, digamos, la cara de esta campaña, que son los pueblos olvidados, los ninguneados, los que no tienen ni voz ni voto, que están ahora presentes. Y nosotros tenemos que ayudar acá, tenemos que ayudar en esta campaña, porque tenemos que todas las mentiras, porque tenemos compañeros, estoy seguro que ustedes acá también del trabajo que están defendiendo la corrupción, están pensando, tienen miedo de los cambios, tienen miedo con todas las mentiras que pone la prensa, no solamente el Perú, sino la que nos viene a través de las redes sociales. Tenemos que nosotros, cada voto cuenta, eso es una elección importante para el cambio. Tenemos nosotros que ser vigilantes, estamos nosotros contentos de que se haya unido con
Verónica Mendoza, que es la que nos va a llevar la campaña para las mujeres. No se habla nada de muchos de los derechos de las mujeres, pero a través yo creo, de todos estos nuevos apoyos que tiene en su campaña el profesor Castillo, sobre todo Verónica Mendoza, va a llevar adelante y de que debemos ser vigilantes, porque no debemos marcha atrás a todos los derechos de la mujer. Hay muchos feminicidios, hay muertes, abortos, niñas embarazadas de 10 años, o sea, la situación de la mujer está cada vez peor con la pandemia. Las más afectadas han sido las mujeres, y tenemos que ver que en todas estas políticas, en las nuevas agendas, en las nuevas discusiones que todavía faltan, que el tema de la mujer no se ponga aparte. De esto es todo lo que les tengo que decir, y sigamos luchando, porque en esta lucha y en este nuevo gobierno va a haber el cambio. Compañeros, yo creo que se ha dicho aquí que todo voto cuenta. Lo importante para el domingo 6 es que cada uno se apunte para ser personero. Nosotros vamos a hacer un trámite para que nos manden las credenciales y así poder, digamos, apersonarnos en el centro de votación y pelear por los votos que yo creo que de todas maneras, ¿no? Pedro Castillo va a ganar, pero puede perder. No perder en el sentido de los votos, sino en el sentido del fraude electoral que se acostumbra, ¿no? Normalmente. Entonces yo creo que aquí mismo nos podemos ir apuntando, dando los teléfonos aquí con el compañero, para que podamos enviar las credenciales o apersonarse al centro de votación. Tendremos a continuación la entrevista que se le hizo al poeta y escritor peruano Carlos Angulo Rivas, quien radica aquí en Toronto. Amigos de Hispanic Room, nos encontramos con el señor Carlos Angulo Rivas, quien es poeta, escritor y ha trabajado también en la media en Perú. Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué te parece esta reunión que ha habido el día de hoy? Muchas gracias por la entrevista. En realidad esta reunión es muy importante porque son gente de Toronto, que muchos de ellos están fuera del Perú por varios años, pero que sienten todavía la patria, y creo que ha sido una buena oportunidad para expresarse, ¿no? En favor, bueno, en este caso de la candidatura de Pedro Castillo, ¿no? Nosotros estamos en una situación bastante difícil, ¿no? En el Perú, sobre todo, porque se ha iniciado pues una ferocidad de la prensa, ¿no? Destructiva realmente contra el candidato Pedro Castillo, mientras que toda la prensa está a favor de Keiko Fujimori. Así es. Esto es una cosa bastante rara, ¿no? Pero no desde el punto de vista que estén atacando al candidato Pedro Castillo como comunista o como chavista o como que quiere imponer, digamos, un programa venezolano en el Perú o que quiere, digamos, ser un radical extremista. Claro. Yo creo que esos son adjetivos que ya se han usado en otras campañas electorales en el Perú. Recuerdo precisamente a, por ejemplo, César Hildebrand, que es un periodista muy reconocido, en este último número de Hoy Día, sí, ¿no? Hildebrand en sus 13, nos dice, y nos saca una crónica en la cual se ve del año 1962, cuando el arquitecto Fernando Belaúnde se lanza y también era atacado de comunista, de que iba a traer el hambre, de que, ¿cómo se llama?, era un izquierdista extremista. Y bueno, no ha cambiado en nada la derecha, ¿no? Porque claro, toda esta forma, digamos, de trabajar prácticamente no es nada conceptual. O sea, no se enseña, no se educa a la gente, ¿no? Sí. Bueno, es muy conocido a nivel internacional lo que se llama el lawfare, que es un ataque directo al candidato opositor, en donde se utiliza la media, se utiliza el sistema judicial inclusive, como ha sido el caso del expresidente Correa, en donde ha sido enjuiciado y donde ha sido imposible para él poder ser un candidato. Ahora, este movimiento neoliberal realmente, que es el que está opuesto a la candidatura del señor Castillo, realmente es una fuerza muy grande en el Perú, donde realmente se ha comprobado cuando se hizo este movimiento neoliberal con los muchachos de Chicago, ¿no? Los Chicago Boys, fueron realmente chilenos que partieron a Estados Unidos y con una premeditación de Estados Unidos de preparar a unas personas en la parte económica para que favorezca a las transnacionales cuando fueran a trabajar a Latinoamérica.
Entonces, este sistema neoliberal realmente es un sistema corrupto. El sistema democrático en sí mismo es corrupto porque desde el momento que las grandes oligarquías, aún en Estados Unidos, manejan los dos partidos políticos, tanto el democrático como el republicano, no les interesa a ellos quién salga ganador porque a la final las leyes salen a favor de ellos. ¿Qué me puedes decir con respecto a esto? Que de repente en el futuro puede suceder lo que sucedió en Chile, que vino el movimiento de Allende y bueno, las Fuerzas Armadas atacaron prácticamente al movimiento de Allende y luego resultó que con esto hubo una gran matanza de personas. Esto no es todo, no solamente la lucha de llegar al poder. Va a haber una oposición muy grande cuando él trate de gobernar realmente. Bueno, claro. Mira, si nosotros hacemos un recorrido un poco de la historia, ¿no? Cuando tú hablas de los Chicago Boys y del neoliberalismo, en realidad estás hablando de la globalización, estás hablando del libre mercado, estás hablando de todo un conjunto de medidas que son propiamente neocolonialistas, ¿no? Claro. E imperialistas, pero sobre todo neocolonialistas. O sea, se ha querido implantar en todo el mundo una situación, digamos, de explotación de los recursos naturales, son las industrias extractivistas. A favor Ahora, de las transnacionales. a través de las transnacionales, ¿no? Y no digo solamente americanas, ¿no? También son europeas, pero inclusive... imponiendo políticas dentro de un país latinoamericano como Chile Así es. a favor de las transnacionales. Así es, así para es. que se trabaje de esa Ahora, manera. felizmente, hay un movimiento de liberación, digamos, en Chile, con todo este estallido social que hubo hace el año Progresistas, ¿no? 2019, que se ha llegado a la constituyente, ¿no? Para elegir una constituyente y cambiar la ley. justamente, ¿no? Como una constitución pinochetista, o sea, la constitución de Pinochet, ¿no? Y ahora prácticamente se va a cambiar. Bueno, se ha demostrado que durante estos 30, Pero- 40 años prácticamente no ha habido una mejora para el pueblo realmente. Han sido los grandes oligarcas de siempre Sí. que han seguido enriqueciéndose. Por supuesto el país va a avanzar con ellos, Claro. pero la mayoría de Claro, la pero, parte económica pero va a vamos, ser a, favor de vamos a rescatar un fenómeno Sí. interesante. El fenómeno interesante es el siguiente. Se está en contra del neoliberalismo porque no ha resultado. Así es. Lo admite el propio capitalismo, o sea, el neoliberalismo ha fracasado. Pero sin embargo se insiste mientras se reformula, ¿no?, el capitalismo y su desarrollo a ver cómo se va a aplicar en los países más pobres. Claro. Pero acá tenemos una experiencia que tiene que ver con la posición contraria, ¿no? Vamos a ver el caso de Castillo, por ejemplo, en el Perú ahora, pero también hemos visto en Uruguay con Pepe Mujica, ¿no? Entonces lo hemos visto en Bolivia con Evo Morales, cambios se lo hemos en- visto en Ecuador con claro. Correa, lo estamos viendo, bueno, con Chávez y Maduro en Venezuela, ¿no? Pero inmediatamente, ¿no?, que sale una oposición a esta corriente neoliberal se le acusa de comunista. Así es. ¿No? Y del comunismo, el extremismo de izquierda. No, esto no es cierto. Y no es cierto porque hay planteamientos que se tienen que hacer, digamos, de la nueva Constitución y renovar el sistema para que nuestro pueblo no padezca lo que está padeciendo, sobre todo en el Perú, por ejemplo, que está llegando a 180.000 muertes por el COVID-19. Claro. O sea, ha colapsado el sistema de la salud, ¿no? Y es el más atrasado, ¿no? El Perú y Colombia son los más atrasados en cuanto, digamos, a las posiciones neoliberales, son los más atrasados. Entonces se quiere una liberación. Ya. Pero no se puede decir comunista simplemente por querer el cambio, ¿no? Porque esa es la acusación. Bueno, el problema está Ahora, que la gente... Lo más Sí, gracioso de todo sí, el mundo sí. es esto. Tanto Hugo Chávez como el señor Nicolás Maduro son practicantes cristianos y siempre lo declaran. Entonces son cristianos, pero ellos son comunistas. No, pero no solamente- Y hay una contradicción, porque o son cristianos o son comunistas. Claro. Veamos la última parte de la interesante entrevista al poeta y escritor peruano Carlos Angulo Rivas. Ahora, esos cambios se tienen que hacer a través de la Constitución, pero él no puede cambiar la Constitución. ¿Cómo va a ser posible que lo haga a través de Mira, esta quizás es, un referéndum? esta es una discusión que tiene que darse, ¿no? Ya, Se va a respetar la Constitución actual, ya. ¿no? Porque por esta Constitución ha sido elegido, si es que llegas a la presidencia. Claro. Pero eso no quiere decir que no se pueda, digamos, consultar a la población un referéndum. Claro. Por ejemplo, el señor Vizcarra hizo un referéndum y pasó por el Congreso. Y el Congreso tuvo que aceptar ciertas reformas para ponerlas al referéndum. Entonces sí se puede. Se puede. El problema es que ellos no quieren que se cambie nada.
¿no? Quieren que digamos, se siga gobernando con una constitución que es una camisa de fuerza, realmente, una camisa de fuerza para el desarrollo del país. Claro. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, hay contratos ley. Eso es antijurídico, pero fue instaurado por el señor Alberto Fujimori. Un contrato es un contrato. Tú contratas conmigo, yo contrato, pero no es una ley. Claro. Se puede romper en cualquier momento en una discusión entre las partes. Claro. Pero si tú dices, no, ese es un contrato ley, es inamovible, entonces tienes que derogar la ley. Y eso no es cierto. Un contrato es un contrato. Pero eso ocurre solo en el Perú, ¿no? Sobre todo con las compañías mineras, petroleras, del gas. Claro. Y eso es lo que se quiere modificar. Ahora, hay formas de modificar la Constitución. Una por la vía, digamos, del Congreso y después al referéndum, y otra que es por las 2 millones de firmas que se pueda conseguir para pedir un referéndum, ¿no? Y el Congreso tiene que aceptarlo. Bueno, pero también hay que ver, es posible todo esto, pero también hay que tener, las fuerzas de derecha son tan grandes que no solamente es una política local de Perú, hay una fuerza internacional donde Estados Unidos juega un rol importantísimo acá, donde cuando ellos quieren que haga un golpe de Estado lo van a hacer, y siempre ha sucedido eso en Latinoamérica. Puede haber un golpe de Estado en la cual va a haber quizás una desgracia en Perú. Bueno, porque... pero ya el golpe de Estado típico, ¿no? Militar, claro, ya prácticamente ha pasado un poco como, digamos, a la antigüedad, ¿no? Ahora, las nuevas formas del golpe son lo que tú estabas señalando, o sea, la parte judicial. ¿No? Por ejemplo, Lula lo mandas a la cárcel para que no sea candidato. Así es. ¿No? Y después dice que no tiene culpa de nada, ¿no? Al señor Cerrón mismo, ¿no? Que él está apelando porque es un poco raro, por decir, que la señora Fujimori, que está acusada desde hace 4 o 5 años, y que ella recusa a los jueces, y recusa a los fiscales, y recusa esto. Entonces hay toda una maraña, ¿no? Claro. de leguleyadas para que no la juzguen. Claro. Entonces ahora le han hecho una acusación. Tiene que responder a la acusación, ¿no? No puede estar saltándose a los jueces, repudiando a los jueces, claro, y demora 4 años. Hasta ahora no le dieron una sentencia. Sin embargo, al otro, en 3 meses, 6 meses ya estaba sentenciado. Entonces ya no puede ser candidato. Casualmente juegan con eso. Con eso se juega, pues. Claro. Entonces ese es el tipo de golpe. Es el golpe judicial. ¿Qué te parece? Como cuando votaron a Dilma, también fue... Claro, ¿no? Una censura congresal y salió la presidenta. Así es. ¿No? Y entonces se está usando mucho la leguleyada legal, inclusive con Vizcarra y Kuczynski, ¿no? Claro. Cuando han sacado es simplemente la legal. Lo que lo saca es un golpe de Estado, claro, porque lo sacas al presidente para afuera. Claro. La destitución de Vizcarra, con razón o sin razón, también es un golpe de Estado. Ya. Entonces todos serían golpes de Estado, pero que son judiciales. Ya no es el golpe militar que salen los tanques y dicen, se meto a Palacio y en este momento hay golpe de Estado. No, es así. Claro. Puede ocasionar una guerra civil realmente. Exactamente. Ahora, ¿qué te parecen las declaraciones de Vargas Llosa con respecto a ahora el apoyo de Keiko cuando él atacó constantemente a Fujimori, ¿no? Y sabe de las artimañas que tiene la familia Fujimori para llegar al poder y manejar, no controlar... Mira, Vargas Llosa, pues, ya no es un hombre serio, ¿no? A pesar de que puede ser premio Nobel de literatura, pero no es un hombre serio que en 5 años atrás está diciendo que no se puede votar por una ladrona hija de un dictador. Y está en primera plana, ¿no? Del Comercio, que es el diario más importante, se supone, más antiguo del Perú. Y entonces dice eso, y después dice ahora votemos por Keiko Fujimori porque es el mal menor. Eso es primeramente incongruente. En segundo lugar, él no disfraza los intereses que defiende, claro, ¿no? Inclusive en Quito el domingo pasado ha hecho una reunión de democracia y libertad, pero es una democracia y libertad que él solamente le entiende él, porque él en realidad quiere gobernar a nuestras naciones, toda Latinoamérica, como un virrey. Y eso no es así, ¿no? Pero es muy reaccionario. Yo creo que ha perdido la orientación, ¿no? Como político, la orientación como escritor, inclusive, porque eso indicaría una decadencia en cuanto a su escritura, ¿no? Bueno, una de las decadencias más grandes es la de Jaime Bailey, que también votaría por Keiko. Eso es lo que ha declarado. Bueno, imagínate. Realmente, es que la verdad que para mí hay un cierrafilas. Entonces, quieren salvar este tema. Y no se dan cuenta que es la acusación principal a Keiko Fujimori es el crimen organizado. Así es. O sea, que ha penetrado todo el Estado, ¿no? Con jueces, con fiscales, con abogados, con Tribunal Constitucional, así rompiendo toda norma. Y ha ejercido una dictadura en el Congreso. Así es. Y entonces hay 4 presidentes en 5 años, ¿no? Culpa de ella. Así es. Porque rompió la institucionalidad que tanto defiende ahora la prensa. Porque la prensa dice,
No, la constitucional, la idea, la institucionalidad, el Estado de Derecho, bueno, todo eso lo remarca, pero justamente todo eso no lo cumplió la señora Fujimori, teniendo 73 congresistas, destruyó el Estado. Así es. Bueno, ojalá que no pase a más en nuestro país y que la solución que se llama Castillo sea una gran solución para el país y que no vaya a haber una desgracia en nuestro país porque la derecha no va a querer dejar el poder real. Yo te digo una cosa, Castillo es un hombre no académicamente preparado, no es un gran líder, es un líder sindical indudablemente, pero es un gran corazón, es un hombre que quiere al Perú, es un hombre sincero, ¿no? Que habla lo que dice, ¿no? Dice lo que piensa. Entonces es un tipo honesto. Así es, ¿no? Pero hay que ver que siempre le falta la experiencia. No, pero siempre hay que ver que los presidentes, detrás de los presidentes hay muchos técnicos, tecnólogos, que son los que realmente van a dar las normas como deben ser. Claro, pero eso es lo que te iba a decir. Por ejemplo, Evo Morales, por decir, no te habla bien castellano. Precisamente. Evo Morales no te habla bien castellano, pero sin embargo, la política que ha ejercido en su país ha sido una de las mejores. Las mejores, 14 años, lo mejor que ha pasado en Bolivia ha sido Evo Morales. Pero cuando recién llegó como Pedro Castillo, un hombre que gana porque tiene un carisma, porque tiene una aceptación de la población, porque hay una especie de voto de protesta también en el Perú, ¿no? Contra todo lo que está pasando. Entonces llega. Así es. Pero ese tiene a su lado una serie de asesores y puede llamar, puede convocar. Porque una vez cuando eres presidente puedes convocar asesores de distintas y escuchar y aprender. Claro, así es. Entonces el gobierno se da en el camino. Y entonces Evo Morales, que también era un dirigente cocalero que no sabía nada de la academia, ni era un gran economista, ni era un gran geógrafo, ni era un historiador, nada, ha sido el mejor presidente de Bolivia. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si desean ver el programa pueden verlo en los siguientes horarios y les recordamos que también podrán verlo en nuestro website una semana después de la salida al aire en la televisión. Nuestro website es hispaniroots.ca y si desean contactarnos pueden llamarnos al 416-453-1241 o escríbanos a hispaniroots@simpatico.ca. Nos vemos la próxima semana.